el mejor ministro de Economía del mundo. Ayer su viceministro, escuchaba una parte más de Joaquín Cotán y el número 2 de Toto Caputo, de cómo se gestionaba el plan económico. Me fui. Es raro, ¿no? O sea, que el viceministro de Economía sepa de la negociación por el fondo por Cristalina Georgieva y no por Toto Caputo o Milei, es raro. Bueno, yo que no entiendo nada. Yo no entré porque tuviera claro que me iba le faltaba un comodín, una pieza, y Domingo Cavallo recomendó mi nombre. Justamente la pieza que le faltaba era un equipo muy integrado por financistas. Faltaba como una persona con más visión de economía que de finanzas. Y bueno, pero me hubiera integrado muy bien si hubiera de entrada comulgado con lo que se hacía, pero yo actué un poco de abogado del diablo, es decir, yo le pedía a Toto Caputo que, ¿por qué no escribimos eso? ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, no lo sabía el fondo. Una vez se hizo una de las primeras reuniones a los 2 meses que yo estuviera, en la que participaba Rodrigo Valdés y Guita. Guita era la número 2 del fondo. Guita que opina. Y yo no fui, o sea, fueron otros 4, pero yo no estaba. Y me enteré por el diario que le habían ofrecido lo que parecía ser la hoja de ruta. Uy, por suerte, obviamente estaba dolido, pero digo, por suerte hay una hoja de ruta. Se la pedí al fondo, el fondo me lo mandó, eran 4 páginas que no se entendían, hoja de ruta no era, no se entendía absolutamente nada. Y ahí fue cuando le pedí a Toto Caputo que reuniera el equipo y me explicaran a mí el programa, porque yo esas hojas no las entendía. Digo, si no las entiendo yo, no las va a entender el fondo tampoco. O sea, evidentemente ya quedaba claro que habían elegido un rumbo. Bueno, insisto, es el viceministro de Milei. Guillermo Laborda es uno de los mejores analistas de la economía de nuestro país, compañero de este canal. Willy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un lujo estar con ustedes, ¿cómo andan? Bien, día difícil de vuelta en las variables económicas, ¿no? Sí, día muy complicado en lo cambiario y también en lo que se respecta, hace relación al riesgo país, con los bonos cayendo hasta hace minutos nada más, estaban 3 o 4% abajo, lo cual te va a traer aparejado una suba más o menos de igual magnitud en el riesgo país. Y el dólar muy pedido, pero en estos momentos se estaba interviniendo fuerte el Tesoro, con los dólares que había sumado fruto de la liquidación de dólares de los exportadores, ¿te acordás por el tema retenciones cero? Bueno, ahora estaba interviniendo y saliendo, claro, y saliendo a frenar el mercado. El dólar a nivel público estaba en 1.450 y bueno, había subido unos cerca de unos 50 pesos en el día, así que te diría que veremos cómo sigue a lo largo de la jornada. Hoy también hubo un tuit bastante, ¿cómo te puedo decir? Que alimentaba, si querés, las dudas de los inversores, que es el de Cristina, hace poco, seguramente ustedes ya lo han reflejado. Sí, lo pusimos, sí. Ahora, tengo una pregunta, Willy. Ayer Macri sale y dice, conversé con Milei, ¿no? Vamos a seguir dando la impresión de que se restablece ese puente. Acá en la nota con Antonio Laje, el presidente usa otro tono, mucho más conciliador, habla de gobernadores aliados, etcétera, etcétera. Se confirma que el 14 hay una reunión con Trump, que fue el que dijo hay que hacer lo que hay que hacer a través de su secretario, su ministro de Economía. Evidentemente no alcanzó todo eso. No alcanza porque en definitiva el temor de base del mercado es el resultado de las elecciones. Y la verdad que eso lo tenés abierto. Y lamentablemente falta mucho para eso todavía, porque fíjate que, incluyendo la rueda de hoy, faltan 17 ruedas financieras, no 17 días, sino 17 ruedas financieras para las elecciones, y eso es bastante eso, ¿no? Sí. Recordá que no solo está el temor al resultado en las elecciones en sí, sino la impresión, el mercado piensa una cosa, incluso analistas piensan otra, Domingo Cavallo piensa lo mismo. De que el esquema cambiario está agotado y que después las elecciones lo van a correr.
lo van a cambiar. Ahora, ayer, viste, Santiago Bausini Sí. habló ayer acá en La Señal con Pablo Rossi y también con Eduardo Feynman y dio señales de que no iba a haber modificaciones en el esquema cambiario. Pero bueno, obviamente tenés el problema de la incertidumbre de las elecciones, la incertidumbre del esquema cambiario y ante la duda, lamentablemente, la gente se cubre. ahora, vos lo dijiste recién, Willy, ¿cómo te va? Buen día. Quedan 17 ruedas donde seguimos con el mismo esquema, porque el gobierno sale o el tesoro sale, interviene, como estamos viendo, en el mercado para calmar el dólar y quienes tienen bonos te dicen es lo mismo que hace 15 días. Quienes tienen bonos te dicen, che, pero se está gastando los dólares que me los tienen que pagar a mí en enero. Y seguimos alimentando, son 17 días complicados. Sí, sí, es una eternidad. Por eso el mercado también piensa que es una eternidad y piensa que puede haber cualquier cosa. La verdad que debería surgir algunas señales más claras, tipo más contundentes desde Estados Unidos, dando ya señales o de intervención directa o cómo van a ayudar, porque con los tweets hasta ahora comunicados no alcanzaron, porque acordate que cuando salieron los posteos en la red social de Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, el riesgo país estaba a 1.500 y hoy está a 1.200. Tocó un mínimo de 900. Ahora, si vos me decís, sí, es una locura que con el apoyo de Estados Unidos los bonos caigan y sigan cayendo. Pero bueno, hasta que parece que el mercado quiere ver la plata y no solo los posteos en la red social X. Veremos, Claro, ¿no? pero que digo, me parece que es ingenuo pensar que van a venir con un avión con los billetes de 20.000 millones. Digo, Scott Bessent fue de una generosidad en su modo de hablar. Claro, o sea, me parece que evidentemente hay otra cosa, que es lo que vos muy bien señalás, que es lo que no está cerrando. Ahora, es bueno, le pregunto a Cristian Boutier, que está con nosotros, el presidente dijo, todos, viste que salieron en cadena, es decir, el presidente se puso al hombro la campaña, ¿no? Silenciando a los candidatos y es bueno porque lo deja como único fusible. Sí, no, pero a ver, creo que por un lado se aprendió de la experiencia de Provincia de Buenos Aires, que fue a jugar en un territorio totalmente hostil, asumiendo que había altísimas posibilidades de una derrota. Y es más, el mismo domingo de las elecciones al propio presidente le pasaron un parte de que estamos perdiendo por 5. No estaban perdiendo por 5, se sabía que se estaba perdiendo por más. Yo creo que en esta instancia sí. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos a nivel federal que son desconocidos. Y la gente va a votar la marca en esas provincias. Va a votar al candidato de Milei. Y no es algo nuevo. Las elecciones intermedias siempre se nacionalizan. Siempre la discusión es nacional. Por eso las fuerzas provinciales quedan un poquito débil de discurso para poder colarse en el tema. La gente dice, o voto a favor del presidente o voto en contra. Recordemos la elección del 2017, recordemos la elección del 2021. Generalmente las intermedias se polarizan y esta variable es Milei sí, Milei no. En ese contexto, teniendo la libertad avanza, con todo... Tengo que interrumpir. Sí. Está Adorni, Manuel Adorni. Gracias, Willy. Gracias. Las visitas a la Casa Blanca o Washington, D.C. Este histórico encuentro es el resultado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.